Muy buenos días con todos y todas. Bienvenidos a una nueva clase del curso de Historia. Antes de empezar, ¿pueden decirme si se escucha o no se escucha? Si se escucha o no se escucha. ¿Mm? Buenos días, Sarita, buenos días. Si se escucha, gracias. Entonces empecemos. Empecemos. Buenos días con todos y todas. Esta sesión es la última sesión del curso propiamente dicha que va a desarrollar contenidos del temario de Historia del Perú. Estamos hablando de los últimos contenidos o temas del temario de Historia del Perú para este ciclo 2025. ¿Ya? Acá están los contenidos. Es ese proceso histórico que va desde el gobierno de Juan Velasco Alvarado hasta el segundo gobierno de Alan García, ¿no? O sea, desde 1968, golpe de Estado, hasta comienzos del siglo XX. 21, disculpe. Estamos hablando de más o menos cuántos años, unos 40 años de historia. Bien, antes de empezar, ¿alguna pregunta, alguna duda? ¿Está todo claro? ¿Alguna cosa que haya quedado pendiente de las semanas anteriores, de las clases anteriores? ¿Nada? ¿Está todo claro? ¿Seguro? ¿Seguro, no? Ya, empezamos entonces. Listo, jóvenes, empecemos. Los contenidos que tenemos ahora, empezamos con un tema fundamental, ¿ya? Los militares dan un golpe de Estado el año 68 y ellos autodenominan a su gobierno Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas, que gobierna del 68 al 80. ¿Por qué le llaman así? ¿Por qué este uso retórico del término revolucionario? Porque plantearon una serie de reformas estructurales, ¿ya? Tomaron el control del Estado de manera institucional, ¿ya? Basadre a esto le podría llamar militarismo, ¿ya? ¿Se acuerdan el concepto de militarismo? Gobierna no solo un presidente militar, sino ministros, los altos mandos, los cargos importantes, los controlan los militares. Y en el caso de este gobierno es peor todavía, porque los militares incluso controlan las empresas que han sido estatizadas. Las empresas estatales, que son expropiadas, ¿no? Eran empresas privadas, son expropiadas, se vuelven empresas estatales y son administradas también por los militares. ¿No? Se forman las comunidades industriales, militares, dirigentes de izquierda y los sindicatos y los obreros campesinos, ¿no? Ahora, los militares plantean transformar la economía y la sociedad peruana buscando romper, buscando acabar con la dependencia económica y el subdesarrollo. Al final no hicieron nada de eso, ¿ya? La propuesta ideológica que los militares tienen viene de la CEPAL, que es la Comisión Económica para América Latina de las Naciones Unidas, que plantea una serie de soluciones para salir de su desarrollo. Por ejemplo, la construcción de un mercado interno propio, la defensa de la producción nacional, mayor participación del Estado, ¿ya? Para buscar qué cosa, salir del subdesarrollo y la justicia social. Ahora, estas ideas, ¿no? El fundamento ideológico de este gobierno también se viene de lo que enseñan en el CAIN. En el CAIN, el Centro de Altos Estudios Militares, que es una escuela de posgrado para los militares, hay varios líderes de las Fuerzas Armadas, hay dos que se podrían mencionar, que son los ideólogos, el general Marín Arista y el otro es el general Mercado Jarrín. Estos tipos, estos generales, plantean esta doctrina de la seguridad nacional, ¿ya? Para ellos no puede haber seguridad nacional del país sin integración social. Integración social es eso, los negros, los indios, los cholos integrados
a la organización, a la práctica de la democracia y del Estado peruano. Y obviamente, lo otro, ¿no?, que es fundamental, desarrollo económico. ¿Qué es eso? No basta con el crecimiento, ¿sí? El Perú actualmente tiene crecimiento. Vamos más de 20 años con crecimiento constante, pero no hay desarrollo. O sea, hay plata, el PBI crece, las exportaciones crecen, hay riqueza en algunos sectores, pero la educación hasta es mala, la salud mala, la seguridad ciudadana mala, la infraestructura de transporte mala, ¿sí o no? O están bien ustedes. El mismo hecho de que haya una pre significa que lo que aprendieron en el colegio no alcanza para entrar a una universidad de alto nivel como San Marcos. ¿Se dan cuenta o no se dan cuenta? ¿Ya? Y la calidad de la salud en general es mala, ¿no? ¿Está claro? Y la seguridad ciudadana, el transporte, ¿sí? Estamos haciendo clases virtuales porque justamente mucha gente tiene problemas para transportarse, prefiere lo virtual. Entonces, los militares plantean una serie de medidas. Ojo, buenas intenciones, pero nunca se llegaron a materializar, ¿ya? Ojo, Velasco fue nombrado jefe del ejército por Belaúnde. ¿Ya? Belaúnde lo pone como jefe del ejército, acá se ve claramente. ¿Ya? ¿Por qué se da el golpe? Velasco va a decir de que, bueno, los años 60 es, si se acuerdan, Revolución Cubana, ¿ya? Las semanas anteriores, Revolución Cubana, el anticolonialismo, la difusión de estas ideas anticolonialistas, antiimperialistas, anticapitalistas es muy fuerte. Así que en el Perú hay una crisis. El año 67 hay una guerra en Medio Oriente, la guerra de los 6 días. Israel se pelea con todos sus vecinos y les pega en 6 días. Y como resultado hay una crisis económica, la crisis del petróleo, le llaman, ¿ya? Que va a generar un factor inflacionario muy fuerte, porque el Perú consume más combustible del que produce. ¿Y de dónde viene ese combustible? Del extranjero. Así que la subida del combustible genera un fenómeno inflacionario, subidas de precio en el Perú. Y a eso le sumas las protestas y las marchas, y le sumas las guerrillas. ¿Se acuerdan? Semanas anteriores vimos que hay guerrillas desde el 62 hasta el 68. ¿Ya? Y encima les suman las protestas de los campesinos sin tierra, que hacen incluso tomas de tierra, invasiones. A eso le sumas los levantamientos de los nativos en la selva, que no quieren la expansión de las empresas petroleras o este proceso de colonizaciones ¿no?, en las márgenes de la carretera de penetración, que se llamó por reducción de idioma, economía lingüística, carretera marginal, que ahora se llama carretera Fernando Belaúnde, ¿no? Entonces, hay mucha conflictividad, marchas, protestas. El Perú y a nivel de guerrillas, en la selva, en la sierra, en la selva alta sobre todo, es una época donde el Perú parece Vietnam, ¿ya? Y como resultado de eso, los militares intervienen. El gobierno de la ONU es un gobierno malo, un gobierno indeciso, así que golpe de Estado. César Hildebrand entrevistó a Velasco y Velasco le dice que eh, para evitar el colapso del Estado peruano, los militares dan el golpe de Estado. Y hacen reformas que, ojo, si se acuerdas, desde los años 20, desde el gobierno de Leguía, ya se sabían los problemas y no se resolvieron. El problema de la tierra, el problema del indio. ¿Se acuerdan? Mariátegui, Haya de la Torre, que son estos políticos que son los primeros en plantear partidos políticos modernos. A su vez,
cuando hacen diagnóstico del país, dicen eso, ¿no? El problema, los principales problemas del Perú son el problema de la tierra y el problema de la condición del indio, o sea, la propiedad de la tierra. E incluso el gobierno de Leguía hace medidas, hace leyes, ¿se acuerdan de la Asociación Proindígena, de la Constitución del 20? Entonces ya se sabe cuál es el problema, pero se hace poco por resolverlo. Lo máximo es lo que se Leguía, legalizar las tierras de comunidades. Pero el gran problema sigue ahí. Millones de peruanos sin tierra, millones de peruanos en condiciones de yanaconas, ¿ya? O sirvientes sin derechos. Entonces, ¿se acuerdan? Bustamante plantea la ley del yanaconaje para eliminar el yanaconaje y el rechazo de la oligarquía, ¿ya? Incluso termina en el golpe que le hacen a Bustamante. Entonces, la clase política, los sectores políticos, la oligarquía nunca hace caso a estas reformas necesarias, ¿no? O sea, ¿cómo puedes tener un país moderno si tienes yanaconas o sirvientes? O sea, ciudadanos que no tienen derechos, ¿ya? Y encima que no tienen propiedad, ¿no? Educación, no tiene nada. No puede ser un país moderno nunca. Y ese era el problema del Perú. Entonces, esas reformas, ¿cómo se van a hacer? A través de un golpe de Estado, la vía autoritaria. ¿Qué buscaron? Estatizar los medios de producción, ¿sí? Una estatización con la intención de buscar la autonomía económica, o sea, que el Estado sea dueño de los medios de producción y al mismo tiempo buscar industrializar el país. Pero nada de eso se logró porque, a ver, estatizan las empresas y las comienzan a manejar militares. Es absurdo, pues. Los militares no han sido formados para eso. Así que las empresas entran en crisis, ¿no? Muchas empresas pasan a ser del Estado y las comienzan a gestionar los militares con los sindicalistas y los dirigentes de izquierda. Y ahí viene el problema. Ninguno de ellos está preparado, ¿ya? En consecuencia, las empresas comienzan a quebrar, comienza a haber problemas de liquidez y al final el gobierno termina subsidiándolas, o sea, el gobierno termina financiando empresas. O sea, una empresa que siendo privada tenía crecimiento, expansión y pagaba sus impuestos, el gobierno la estatiza, la hace ineficiente y termina al final el gobierno pagándole a la empresa para que la empresa se mantenga. O sea, esas medidas son así de simple, absurdas, pero eso hicieron, ¿ya? Ahora, estas empresas les llamaron, ¿no? Siempre empresas con el nombre de Perú, Petro Perú, Electro Perú, Minero Perú, Hierro Perú, Pesca Perú. Todas fueron un desastre. Entel Perú, era la otra, ¿ya? Y la deuda pública crece, ¿no? Porque si no hay plata por la generación de riqueza, ¿de dónde vas a vivir? De deuda, pedir préstamos. ¿Y quién te presta? Te prestan por las ventas adelantadas de minerales. ¿Y quién te compra minerales? De Estados Unidos. A pesar de que te has peleado con Estados Unidos, le has quitado los yacimientos petroleros, ¿no? Te acercas supuestamente hacia los sectores como la Unión Soviética o Cuba, pero te acercas retóricamente. En términos prácticos, el único que te compra tus materias primas, es decir, minerales, es el Perú. Al Perú es Estados Unidos, ¿no? Ahora, la reforma agraria es alucinante, porque se busca dar una mejor calidad de vida y propiedad y trabajo a los campesinos. ¿Y cómo se hace eso? Eliminando los latifundios. ¿Y se logra? No, pues no sirvió de nada. Ya, las cooperativas se crean en las zonas de haciendas agroexportadoras, o sea, haciendas monoproductoras, o sea, haciendas especializadas en un solo producto, azúcar, arroz, lana, algodón, café, tabaco, cacao.
¿ya? Básicamente en la costa y en la selva alta. Grandes cooperativas. Esas haciendas se convierten en cooperativas. Y las haciendas que producen para el mercado interno, ¿ya? Y tienen diversos tipos de productos, a esas les van a llamar sociedades agrarias de interés social. Eh, Esta reforma fracasó, ¿ya? Se elimina la oligarquía, sí, pero fracasa porque no hay apoyo técnico. Los campesinos analfabetas, semianalfabetas, al igual que en la reforma industrial, ¿cómo hacen? Pues, desastre ya. El campesino tiene la tierra, la propiedad, pero puede manejar una empresa. Si ustedes me dicen que los obreros, los campesinos pueden manejar las empresas, los militares pueden manejar una empresa, entonces no postulen a San Marcos. ¿Para qué postulan? ¿Entienden o no entienden? Ya, el resultado ya se imaginará. Las empresas fracasaron. Y eso va a generar, chicos, una segunda oleada de migración. La primera gran oleada de migración es, termina la guerra, la Segunda Guerra Mundial, colapsa la economía y el gobierno de Odría hace un montón de obras públicas, principalmente en las grandes ciudades, específicamente en Lima, más, ¿no? Casi todos es en Lima, y viene una oleada, ¿no? La primera oleada de migrantes. Ahora, el fracaso de la reforma agraria y la reforma industrial genera también una segunda oleada de migrantes a las ciudades, sobre todo a Lima, ¿ya? Se crean nuevos cinturones de pueblos jóvenes. A ver, a ver, la parte alta de Independencia, de Comas, de Rima, de San Juan de Miraflores, de Villa María, la parte, el Agustino, más, todo eso son, sí, ya propiamente los cerros, la parte alta de San Martín de Porras, ya, todo eso se va a poblar, ya, con la llegada de estos desplazados por el fracaso de las reformas económicas del gobierno de Velasco. ¿Ya? Las exportaciones se caen y comenzamos a importar alimentos. ¿Ya? Por si acaso, el Perú importa alimentos. ¿Ya? Los principales productos alimenticios son importados. ¿Ya? Trigo, cebada, soya, maíz amarillo, papa, carnes, todo lo que tiene que ver con la res, carne de res, menudencia de res, leche, ¿ya? Todo eso lo compramos, ¿ya? Lo compramos del extranjero, lo importamos a precios de mercado, ¿ya? ¿Sabían eso o no sabían eso? Papa, compramos. Y en serio, la producción de papa que tenemos en el Perú no alcanza para abastecer la demanda de la papa, ¿ya? Así que compramos papa, compramos soya, compramos trigo, cebada, el maíz amarillo, desde el maíz para el porcor hasta el maíz para alimentar el ganado. Y obviamente carne. Estoy seguro, si has comido anticucho, te aseguro que ese corazón de res no es peruano, viene de Argentina o de Paraguay o Brasil. Si has comido tu caucao de mondongo o tu chanfainita. Ayer justo tenía ganas de comer chanfainita, pero no me dio tiempo de salir a comprar. Esa menudencia por lo general es importada de Argentina. ¿Está claro? Así que esta reforma, en lugar de mo- modernizar, atrasó mucho el país. ¿Ya? ¿Está claro? Obviamente la intención fue buena, el procedimiento fue malo. A nivel internacional nos peleamos con Estados Unidos deja de vendernos armamento, deja de darnos tecnología,
Perú comienza a comprar armamento a la Unión Soviética, sobrevaluado, bajo el pretexto de la guerra con Chile y recuperar Arica y Tarapacá. El gobierno compró un montón de armamentos sobrevaluado y como no había Congreso, ya no había Congreso, nadie investigó y hubo compras alucinantes de sobrevaluadas de equipo militar, donde muchos de estos militares se enriquecieron. El Perú se va a juntar con los países no alineados, se acerca, y particularmente a los países comunistas. Ahora, el 73, otra guerra en Medio Oriente, la guerra del Yom Kippur. Y esa guerra sí fue fuerte, ya, porque Siria y Egipto atacan a Israel y a Israel entra en guerra y es una guerra total, ¿no? En Medio Oriente. Y Israel y para ganar va a recibir apoyo de Estados Unidos, de Francia y Gran Bretaña. Y en venganza de eso, los países árabes restringen la venta de petróleo y rápidamente el petróleo comienza a subir de manera alucinante. Si se acuerdan de la separata anterior, gracias a esa crisis del petróleo, los soviéticos comienzan a vender petróleo y logran algo alucinante. Los europeos se vuelven dependientes del petróleo de la Unión Soviética desde esa época hasta ahora, ¿ya? Y lo loco es que eso nos afecta. Tenemos el fracaso de las reformas, más una subida del combustible y obviamente inflación, o sea, la subida de precio, genera problemas. Y el 74 la prensa comienza a criticar. La prensa, la mayoría de medios de prensa apoyan a Velasco y las reformas, ¿ya? Pero cuando comienza a ver la crisis económica, la caída de las exportaciones, y el gobierno comienza a dar leyes para subsidiar a las empresas estatizadas, la prensa critica. Y esa crítica va a generar que el gobierno de Velasco eh, estatice, nacionalice los medios de prensa, ¿ya? Ahora, ¿qué cosa es el CINAMOS? El CINAMOS es un organismo ya creado para hacer publicidad a favor de las reformas militares. En lugar de gastarse el dinero capacitando a los campesinos y a los obreros para que manejen las empresas, en lugar de hacer eso, ¿ya? ¿Qué hicieron? Propaganda, publicidad. Hicieron una reforma agraria, disculpen, educativa, pero que nunca se pudo aplicar. ¿Por qué? No había plata. Este gobierno no tiene dinero, comienza a vivir de préstamos, de anticipos de pago de la venta de los minerales y no hay plata. Ese gobierno casi no hace obras de infraestructura, casi nada. Y encima, como has liberado a los yanaconas de las haciendas, tienes miles de peruanos que ingresan al sistema educativo, los hijos de los yanaconas. Y ya viene el problema. No construyen ningún colegio, ¿ya? No incrementan la cantidad de profesores. Así que, ¿qué se les ocurre? El turno tarde, ¿ya? Entonces, los estudiantes de colegio estatal que estudiaban hasta las 3 y algunos hasta las 5, hasta la 1 nomás. Y a la 1 entraba el siguiente turno tarde, ¿ya? Faltaban profesores, ¿qué hicieron? Se les ocurrió, dieron una ley que permitía que los estudiantes de las universidades se conviertan en profesores, ¿ya? Ojo, la calidad de la educación se cayó y los únicos que se beneficiaron fueron las academias, ¿ya? Antes de esta reforma no había academias. No había academias. Había academias solo para San Fernando, que se llamaba así, la primera Academia de Medicina y la Academia San Fernando. Eran las únicas que había, solo para San Fernando.
Pero con esta crisis, uff, o sea, lo que tenías que aprender, ¿no? Para ingresar, no te lo enseñan en el colegio. Así que ustedes saben, por eso están acá, ¿no? Más conocimientos, más ejercicios, más, ¿no? Más contenidos, que debían habértelos dado en el colegio, pero no, pues no, no te lo dan. Pero eso empezó con estas reformas, ¿eh? Así que la reforma educativa no se aplicó. La crearon, teóricamente fue buena, pero al final la realidad, como un tsunami, se llevó a la reforma. Ahora, el 75 ya es un año terrible, ¿ah? El 75 tienes caída de las exportaciones, ¿ya? No hay desempleo, ¿por qué? Por algo muy simple. Con el gobierno comienza a darles dinero a las empresas estatizadas para que no voten a los trabajadores, para que no cierren. Pero en el agro, en el campo, si no hay exportaciones, los campesinos se quedan sin chamba, no venden nada, no producen nada. ¿Qué hacen los campesinos? Repito, la segunda gran oleada de migrantes, de desplazados por la pobreza. ¿Ya? 75 huelgas y marchas por todo lado, y encima el gobierno no puede cumplir. Habían dado una ley que era, vamos a aumentar los sueldos conforme se da la inflación. No pueden cumplir, porque no hay plata. Entonces, protestas y marchas. 75 es protesta, y me acuerdo, protestas y marchas alucinantes, ¿sí? Y en febrero del 75 la cosa se puso fea porque a las huelgas se une la policía hizo huelga y fue alucinante, ¿ah? Las huelgas, las marchas, si ves en la separata, terminaron generando saqueos, ya ahí están saqueando, incendiando tiendas, y ves ahí en la separata, incendiando y saqueando tiendas en el centro de Lima, ¿ya? Y en la separata ves también dos fotos, que son una secuencia de fotos de gente que está saqueando la tienda la tienda El, que existe hasta ahora de ropa, ¿no? Ropa para varones. Y como la policía no hace nada porque están en huelga, el ejército sale a poner orden y mata gente, ¿ya? Y se ve justamente ahí eh, cómo reprimen a los manifestantes y hay tres cuerpos tirados en el piso. ¿Ves? ¿Han visto o no han visto la separata? Ojo, fue tan fea la cosa que los policías en huelga tomaron la estación de radiopatrulla, que está en la avenida 28 de Julio, en La Victoria, y el ejército recibió la orden del gobierno de recuperar la comandancia. Y el resultado fue una pequeña batalla y un montón de muertos. Así que fue terrible, ¿eh? El año 75, huelgas, marchas, y del 5 de febrero, entre febrero y abril del 75, las huelgas y marchas son brutales, muertos y todo. Y el gobierno ya se caía a pedazos. Ya el gobierno de Velasco ya se caía a pedazos. Así que los militares dan otro golpe. Liderados por el jefe del ejército, ¿quién es? Este de acá, el general eh, Francisco Morales Bermúdez. ¿Ya? Golpe al golpe. ¿Y qué hace Morales Bermúdez? Hay plata. Va a pedir apoyo al Fondo Monetario Internacional, que es una alianza de los banqueros, los grandes, los países ricos y los bancos más poderosos del mundo se juntan, ¿ya? Y juntan fondos para apoyar países en desarrollo, ¿ya? Los países ricos no piden plata al Fondo Monetario, ni al Banco Mundial. El Banco Mundial es el Banco de las Naciones Unidas, ¿ya? Y el Banco Interamericano es el Banco de la OEA, ¿ya? Son bancos que apoyan estas obras de desarrollo en países en vías de desarrollo, ¿ya? Un país rico no pide plata.
no necesita. ¿Ya? Entonces, el Perú pues comienza a pedir préstamo y a cambio de estos préstamos, el Fondo Monetario le pide al gobierno peruano, ya comienza a cortar el control de precios y al mismo tiempo comienzan a negociar la propiedad de las empresas extranjeras. Morales Bermúdez devuelve las empresas industriales de propiedad extranjera. Las de propiedad peruana no las devuelve y las haciendas no las devuelven, pero sí las fábricas que había acá. ¿Ya? Pero igual, este gobierno, huelgas y marchas, me acuerdo, huelgas y marchas. El 77 casi no hay clases, ¿ah? Estaba en el colegio, 77 casi no tenemos clases. Yo estaba en un parroquial, las monjas y los curas también iban a las marchas, ¿ya? Y había toque de queda, represión, prisión. Fue fea la cosa, muertos, desaparecidos, ¿ya? ¿Cómo se frenan las protestas? Convocando a elecciones. Mosca, Morales Bermúdez, muy mosca, muy vivo, para frenar la protesta, convoca elecciones para una asamblea constituyente. Participan todos los partidos menos Acción Popular. Acción Popular no participó. Ya, listo. Se instala la asamblea constituyente y eligen como presidente de esa asamblea a Aya de la Torre. Por fin preside algo en el Perú. Ya, siempre, nunca llegó pues a presidir nada, ¿no? Preside la Asamblea Constituyente y sale la Constitución del 79, ¿ya? ¿Qué innovaciones tiene? El derecho de ciudadanía a todos los peruanos y peruanas ya mayores de 18 años, incluidos los analfabetos. Solo no pueden votar, elegir o ser elegidos los miembros activos de las Fuerzas Armadas y Policiales, ¿ya? Ahí está, sí, Morales Bermúdez con su ministro de Economía, que comienza a liberalizar la actividad económica, el ministro Javier Silva-Ruete, que está acá, que es y este es el presidente Morales, el general Morales Bermúdez. Ya se convoca a elecciones generales y los peruanos no aprendemos, pues, ¿no? Si el primer gobierno de la UNDE fue malo, pero malo, malo, el segundo gobierno de la UNDE fue peor. ¿Ya? Ojo, en el acto electoral del año 80, Sendero Luminoso aparece e inicia sus acciones armadas, ya quemando el local electoral del pueblo de Chuchi, en Ayacucho. Ahora, esas elecciones las gana Belaunde, y lo primero que hace Belaunde en su segundo gobierno es devolver los medios de prensa, los medios de comunicación a sus legítimos propietarios y convocar a elecciones municipales. ¿Ya? Va a tener el apoyo del Fondo Monetario. ¿Y esto? ¿Quiénes son los Chicago Boys? Son latinoamericanos de distintos países que van a estudiar sus posgrados en la Universidad de Chicago. Y ahí van a recibir la influencia de este economista y filósofo norteamericano, Milton Friedman, que es el papá del neoliberalismo. ¿Ya? Y eso es medidas ortodoxas, o sea, medidas a favor de la apertura del mercado, de la libre inversión, de la inversión extranjera, y que el gobierno quite las regulaciones. ¿Ya? Y estas medidas comienzan a aplicarse al Perú. Y comienza a funcionar, pero hay un problema. Si se acuerdan de que la clase anterior, los años 80 es la época en que la Guerra Fría empieza a caer, a morir la Guerra Fría. Comienza a haber políticas de desarme. La Unión Soviética y Estados Unidos comienzan a negociar el desarme y el fin de la carrera armamentística y nuclear.
¿Y eso qué significa? Reducción en la producción de armamento y que afecta a América Latina como un gran golpe, porque América Latina es el gran abastecedor ¿de qué? De minerales. ¿A quién? A los Estados Unidos y sus aliados. Así que si Estados Unidos y sus aliados comienzan a disminuir su producción de armamento, eso significa que comienzan a comprar cada vez menos minerales. ¿A quién? A nosotros, Perú, México, Chile, Argentina, Brasil, Colombia, Bolivia. Así que nuestros países, toda América Latina, comienza a vivir del crédito, a endeudarse. Por eso se habla de que la década de 1980 es la época de la crisis de la deuda latinoamericana, porque la deuda comienza a incrementarse, comenzamos a vivir de deuda. Ahora, el gobierno de Belaúnde, el primer gobierno de Belaúnde, el segundo gobierno de Belaúnde, disculpen, tiene la idea, pues, ¿no? O sea, para evitar más crisis, hacer obras públicas. Y hacen un montón de conjuntos habitacionales, residenciales les llaman. En Lima, sobre todo. En Lima hacen, a ver, Limatambo, San Borja, Marbella, eh, Ventanilla, próceres, precursores, Mario Auxiliadora, ¿dónde más? Amauta, un montón. Santa Rosa, me he olvidado, ¿ya? Un montón de conjuntos habitacionales. Todo se hace con deuda, con préstamos del Banco Mundial, del Fondo Monetario o del Banco Interamericano de Desarrollo. Así de feo la cosa. Ahora, también con deudas se moderniza las Fuerzas Armadas, se compran aviones de guerra, porque siempre hay amenaza de guerra. Ya, chicos, mucha gente dice, pero ¿para qué comprar armamento? Estamos en el siglo XXI. A ver, hay gente que piensa que la evolución humana es paralela a la evolución de las fuerzas productivas. Y no pasa eso, pues, ¿ya? Pues, las fuerzas productivas, la tecnología puede evolucionar de manera alucinante y el ser humano va a seguir siendo ese animal irracional, ¿ya? Somos racionales por momentos, pero fundamentalmente irracionales y sobre todo ambiciosos, codiciosos, envidiosos, ¿ya? Y como Maquiavelo decía, con ese afán de dominio y conquista. ¿Está claro? Y el filósofo Hobbes dice, no, el hombre es el lobo del hombre. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Les han hablado eso en filosofía. ¿Ya? Ya, pe. Y se han visto noticias a ver, hace 2, 3 días ha empezado otra vez un debate sobre problemas territoriales. A ver, ¿alguien ha visto noticias con qué país? A ver, ¿con qué país hemos empezado otra vez problemas fronterizos? Así es, el libro de con Colombia. Muy bien, así es, o sea, no, con Colombia. Por por una islita, que es del tamaño, no sé, de Barranco, pe. Ni siquiera, más chiquita que Barranco, ¿ya? Así es. ¿Y por qué? Porque el río se mueve, ¿ya? Y el puerto de Leticia, que antes era peruano y Perú se lo cede el año 22, ¿y por qué se lo cede? Es un acuerdo diplomático, ¿sí? Perú le cede el Putumayo a Colombia por presión de Estados Unidos y el gobierno de Leguía, ¿no? Cede. Pero esa parte es peruana. El problema es que Leticia, por el cambio climático y el movimiento del río, el puerto de Leticia ya no funciona. Y hay informes técnicos que indican que para el 2030 Leticia ya no va a ser un puerto. ¿Ya? Está claro. Entonces los colombianos están asustados. Así que ahí está, pues, si tú crees en no va a haber guerra, ya nunca más va a haber guerra. No, pues, ese es el pensamiento, ¿no? De Miss Universo, ¿no?
sea, ¿qué dicen todas las Miss Universo? ¿Qué es lo que buscas para el futuro? Paz mundial, y hacen así con su manito. Mm. Ya, pues, no hay que ser ingenuo, ¿ya? El ser humano no ha evolucionado moralmente. Seguimos igual, ¿ya? Somos iguales a hace 100 o 200 o 300 años. Sí, es una islita, sí, pero esa islita puede ser un puerto, pues, ¿ya? ¿Y cómo sale la carga de Colombia para el Amazonas al supergigantesco mercado brasileño? ¿Cómo creen que va a salir? Y Leticia pierde su condición de puerto por el avance del cambio climático, del movimiento de los ríos. ¿Cómo? ¿Sí? El Perú tiene razón, sí, pero en la diplomacia, chicos, diplomáticamente sí, pues el Perú tiene razón, pero si no tiene las capacidades militares, Ucrania tiene razón, sí, pero no tiene las capacidades militares de defender su territorio, ¿ya? Chicos, van a ciencias sociales, a humanidades, no pueden ser ingenuos, ¿ya? Sí, ya mandaron tropas, ayer han movilizado varios destacamentos militares hacia Leticia. Y lo bueno es que hay barcos de la flota, ¿no? De Río, de la Marina, en esa zona. Este, no creo que se venga una guerra, ¿no? Ya, vamos a ver, Pete. Guerra no creo que haya, porque militarmente ni Perú ni Colombia están en la capacidad para agarrarse a una guerra, ¿no? En ese caso, Perú tendría ventaja eh, por el posicionamiento, pero bueno, ya veremos qué pasa. Pero ojo, sí o sí, eso pasa porque no hay capacidad disuasiva. Un gobierno débil, gobernantes frívolos, nosotros, ¿ah? Un gobierno débil, gobernantes frívolos, ¿no? Que están buscando el lujo, la cirugía, el Rolex, ministros incompetentes, ¿ya? Que no se han preocupado por la defensa nacional, por la integración, por el desarrollo, no se han preocupado. Entonces, un gobierno como el colombiano, que un presidente político, bien político, que encima ha sido guerrillero, ya pues, lanza la piedra. ¿Quién ganaría? Si los colombianos movilizan su ejército, podrían ganar, pero no tienen fuerza aérea, ¿no? El Perú sí tiene fuerza aérea, ¿no? Tiene capacidad como para, si hay una ocupación militar colombiana, el Perú tiene la capacidad para repelerla con ataque aéreo. Eso sí tiene, pero eso pues eso ya es guerra abierta. Paralelamente a eso, pues Perú tendría que movilizarse en otros lados de la frontera. Y si se puede, hay una división completa del ejército en Bagua, pero es para la frontera con Ecuador. Entonces ahí vamos a ver qué pasa. Pero siempre las fronteras se desprotegen y no hay desarrollo. Y ojo, ¿se acuerdan Madrid? Todas las obras, ¿dónde se hacen? 80% de toda la inversión de obras públicas para salir de la crisis, ¿dónde las hace Odría? En Lima, pues. A Estados Unidos le interesa un pepino si hay guerras entre nosotros. ¿Ya? Quien se metería es Brasil, porque esta es la triple frontera, le llamo. Es Leticia, Colombia, Tabatinga, Brasil y Santa Rosa, Perú. Así son cruzas el río y está Tabatinga, cruzas el río, el otro lado está Leticia. Así está. Brasil podría intervenir.
a poner orden. Pero Estados Unidos no creo. A lo mucho, Trump diría, ¿qué va a decir? Ya, regresemos a la historia, cruel, ¿ya? Listo. Eh, Justamente cuando asume el gobierno de la UNDE, los militares que apoyan al gobierno le dicen que se han desprotegido las fronteras. Durante todo el gobierno de las Fuerzas Armadas, las fronteras norte se desprotegieron y los ecuatorianos hicieron bases militares en territorio peruano. Por eso el término falso paquicha. ¿Por qué falso paquicha? Porque no era los ecuatorianos trajeron a metieron dentro del Perú una base militar que decían que estaba en su territorio. Belaúnde ordenó que las desalojen, ¿no? Y compró armamento, buenos aviones. Los aviones que compró aviones de primera, tan buenos que hasta ahora los están útiles. Los Mirage 2000. Compró 12 y creo que todavía son útiles 10. Ah, pero es algo, ¿no? Ahora, a nivel económico también hay otro problemón, ¿no? Como la inflación era fuerte, pasamos de, a ver, 1.000 soles de oro, ¿ya? Esa era la moneda que teníamos, a un inti, ¿ya? Si ven ahí el billete de 1.000 soles de oro se convierten en un inti, ¿ya? Acá, ¿no? Uno dirá, pucha, con eso se controla un poco la devaluación y la inflación. Sí, pero igual, ¿ah? Seguimos en crisis. A nivel internacional también, el Perú apoya a Argentina de manera discreta, de manera secreta. El Perú envía aviones, armamento y equipo técnico para apoyar a los argentinos en la guerra, ¿ya? Eh, Ahora, el problema es que a Belaúnde, en su primer gobierno, ¿se acuerdan las guerrillas? Ya. En su segundo gobierno aparece algo peor, los grupos terroristas. Eh, de las, del Partido Comunista sale Sendero Luminoso, una fracción radicalizada del Partido Comunista, y el MRTA sale del APRA, ¿ya? El MRTA sale de una fracción radicalizada del APRA. Y ojo, no son revolucionarios para nada, ¿ya? Si tú crees que son revolucionarios, entonces tienes problemas de conceptualización. Sendero Luminoso empezó haciendo atentados en comunidades campesinas, matando gente en comunidades campesinas. En Lima, Sendero empezó matando perros y colgándolos, perritos, sí, perritos, y les ponían letreros, así mueren los enemigos del pueblo. Y colgaban los perritos en postes del centro de Lima. ¿Qué te hace un perrito? El MRTA empezó, ya, acusaron a gays, a homosexuales, de contaminar a los pueblos en varias zonas de la selva. Los homosexuales, su inmoralidad contaminaba a la población y mataron homosexuales. ¿Ya? ¿Qué revolucionario es eso? Nada. Sendero y el MRTA atacaban las granjas de las comunidades, los centros de experimentación. Ya en esos años hubo intentos de recuperar la producción ganadera y hubo centros de empresas y con centros de investigación de universidades, tanto agrarias, San Marcos, ¿ya? Entraron a un centro de experimentación de una empresa privada donde había investigación con reses, con ganado, que hacían la gente de San Marcos y la agraria, y quemaron todo y mataron todos los animales, ¿ya? Eso no es revolucionario para nada. Matar campesinos, esclavizar indígenas para producir coca y fabricar cocaína, eso no es revolucionario. ¿Está claro? Extorsionar empresarios, secuestrarlos y pedir cupo,
Eso no es revolucionario. ¿Ya? Eso hicieron Sendero y el MRTA, por si acaso. ¿Ya? Sí, fue guerra interna, sí, pero provocada por la violencia terrorista y un gobierno que no sabía cómo responder. ¿Ya? Y así que comenzaron, Belaúnde manda al ejército a combatir los grupos terroristas. Y el resultado fue violación de los derechos humanos. Sí, porque los militares, ¿a quién le disparan? A todos. ¿Ya? Eso fue terrible. Y encima aparece algo peor, un mega niño. Un mega niño, el 83, un mega niño terrible. Todo se inundó, la poca agroindustria que se recuperó se destruye con las inundaciones. Y el Perú se convierte en un país que vive exclusivamente de la deuda. ¿Ya? Eso le pasó al gobierno de Belaúnde. Y algo podría ser peor si el Perú elige a este pata. Este era un joven político que se hizo famoso por ser el, el que dirige al APRA en contra eh, del gobierno de Belaúnde, ¿no? En el Parlamento, como diputado, él es el vocero y el que se dedica a atacar al gobierno de Belaúnde. Tiene mucho carisma. Ojo, se graduó en San Marcos, por si acaso. Empezó estudiando Derecho en la Católica, lo botan de la Católica por dirigente, pasa a, no se sabe cómo, pero lo trasladan a San Marcos. En San Marcos nadie lo vio llevar clases, nadie vio su tesis, pero se graduó en San Marcos. Los apristas mafiosos, pues. Ojo, ¿qué más? Los apristas, igual que los comunistas, mandaban a sus jóvenes líderes a hacer posgrados en Europa, en Estados Unidos. Lo loco es que a Alan García el APRA le paga para que vaya a estudiar a España y luego a Francia, pero no estudió nada, no estudió nada. Yo he preguntado a profesores en España y en Francia y me dicen, no, venía, era una especie de estudiante libre, pero nunca terminó nada, nunca presentó trabajos. Así que los apristas dicen, no, sí, Alan se fue a hacer su posgrado en España y luego en Francia. Nada, se fue a pasear seguro, a lo mucho, pero nada, no estuvo matriculado, no sacó ningún título en esos lugares, ¿ya? Eh, Más bien, García tiene una maestría en economía, pero de la San Martín, ¿ya? Y por si acaso, este salón, la mitad va derecho en San Marcos. No hay, la tesis de Alan no hay. Nadie ha visto la tesis de Alan García, ¿ya? Ojo, así como si ves noticias, el escándalo de estas fiscales que se están peleando, ¿dónde están sus tesis? No hay, De no hay. Patricia Benavides. ¿Dónde está su tesis? En un año sacó la tesis de maestría y doctorado. ¿Y dónde está? No hay, no hay. Así, ¿dónde está la tesis de Alan? No hay. ¿Ya? Y Alan lo que sí tiene es una maestría en economía en la San Martín. Lo loco es que él era el profesor en la San Martín. ¿Ya? Pero así es, pues, ¿no? La gente alucina. ¿Ya? Ya. Mi papá decía que Belaúnde llevó al Perú al precipicio, al borde del precipicio. Y con Alan García el Perú dio un gran paso adelante. ¿Entendieron o no entendieron? Los que entendieron funciona bien su habilidad verbal. Si no entendieron ese chiste, ese chiste mi papá lo decía en el año 85. O sea, hace exactamente, ¿cuánto? 40 años. Sí, claro. Y eso pasó. Alan García, un líder carismático,
se metía un discurso y la gente admiraba, pues, el discurso. Pero si tú lo analizabas, no había nada. Era un discurso vacío. Igual que el discurso revolucionario de Velasco, era un discurso vacío, no decían nada. ¿Ya? Palabras bonitas, las cosas que todo el mundo quiere escuchar. ¿Ya? ¿Qué hizo? Heterodoxia. ¿Qué significa heterodoxia en economía? Que aplicas medidas, ¿ya? Que no tienen comprobación ni sustento. ¿Ya? ¿Y como cuáles? Controlar los precios, subsidiar las empresas, seguir subsidiando empresas en lugar de venderlas o liberarlas, nada. Y se les ocurre el dólar MUC. Si ven en la separata, ya, cuando Alan García asume el gobierno, da su discurso, y atrás están los asesores. Y uno de ellos, el más jovencito que se le ve ahí, es profesor en San Marcos, Enrique Cornejo. ¿Ya? Y a él se le ocurre el dólar MUC. Es un subsidio directo a las empresas. ¿Cómo? Si las empresas hacen proyectos para modernizar su industria, ¿no? Recuperación de tecnología, mejoramiento, cosas así, el gobierno les vendía los dólares a mitad de precio. O sea, el dólar ahorita está a 3.8, ¿no? Ya. Si la empresa esta de los empresarios amigos de Alan hacía su proyecto, les vendían el dólar a mitad de precio. Para que con eso compren maquinaria, tecnología. Alucinante, ¿no? Ahora, como la inflación continuaba, congela los precios. Pero al congelar los precios y la inflación continúa, la demanda de los productos continúa, ¿qué va a haber? Escasez de productos y mercado negro. Duplica los salarios, pero si no hay plata, ¿cómo los duplica? A emisión inorgánica. ¿Qué es la emisión inorgánica? Imprimir billetes. Los billetes, las monedas que tenemos, existen porque hay un monto equivalente en inversiones. En inversiones, hay un monto equivalente en oro, reservas de plata, ¿qué más? Reservas de dólares en el banco, la bóveda del Banco Central, ¿ya qué más? Inversiones del Estado o bonos de deuda peruana que alguna empresa extranjera compró. ¿Ya? Entonces, el billete, la moneda que tenemos, no tiene ningún valor real. ¿Ya? Su valor es el respaldo en inversiones o en reservas. ¿Está claro? Bueno, los apristas, como han puesto ahí, Zenón, sí. Ahora viene en campaña electoral y los apristas se están presentando de nuevo. ¿Ya? Si alguien les dice, experto en economía, finanzas del partido aprista, eso es falso. ¿Ya? ¿Está claro? Es como decir comunista que cree en la democracia, fascista que cree en la diversidad racial, ¿ya? Musulmán que respeta los derechos de la mujer. Eso no existe, ¿ya? ¿Está claro? ¿Está claro o no está claro? ¿Ya? Nazi que plantea la integración racial. No existe, pero no hay. ¿Está claro? ¿Está claro o no está claro? ¿Ya? No, experto aprista en gestión económica. Es más creíble, o sea, más subjetivo es Lewis en Narnia o Tolkien en El Señor de los Anillos o la señora Rowling con Harry Potter. Son más, es más fácil que aceptes una moneda de 3 soles. ¿Ya? ¿Está claro? Si crees, ¿no? Que hay un experto aprista en economía, entonces crees que Perú va a clasificar el Mundial de Fútbol ¿no? del próximo año. ¿Ya? O que puedes ingresar a San Marcos sin estudiar. Eso no existe. ¿Está claro? Seamos sinceros, pues, ¿no?
Fue un desastre ese gobierno. Es el peor gobierno de la historia del Perú. ¿Ya? El peor gobierno, sin lugar a dudas. A ver, el año 87, en el discurso de gobierno del 28 de julio, Alan García se queja de que los empresarios que han recibido el dinero no lo invierten en el Perú y lo están invirtiendo en el extranjero. ¿Y por qué? Él dice porque no creen en el Perú, somos traidores, pero en la práctica el problema es que si tú pones empresas en el Perú, te van a extorsionar los terroristas, te van a pedir cupos y si no les pagas, atacan tus empresas. Eso así es Sendero y en la carretera. ¿Ya? Entonces, estos empresarios, el dinero que reciben, en lugar de invertirlo en el Perú, lo invierten en otros países. Y García denuncia eso y la solución de García es loquísima. Para que no salga el dinero, estatizar la banca. Eso es una medida recontra irracional. Chicos, eso no pasó ni en la Revolución Rusa, ni en la China, ni en la cubana. ¿Ya? Los comunistas de esos países respetaron los bancos extranjeros. En el Perú no. Alan García da su ley de estatizar la banca, la deja en la Cámara de Diputados y la aprueban. Y luego, había dos cámaras, la Cámara de Senadores no acepta esa medida. ¿Ya? ¿Qué creen que va a pasar? En ese mes del debate, es un mes en que se debatió todo eso, todas las empresas extranjeras del Perú se fueron. Todas las empresas extranjeras del Perú se fueron. Bancos, importadoras, las fábricas, se fueron. Un desempleo alucinante. Crisis económica terrible. ¿Ya? Llegamos al año 88. El año 88, Alan García en su discurso dice que como la economía se ha caído y el Perú está sobreendeudado, solo va a pagar el 10% del valor de las exportaciones. Eso es una solución unilateral a un problema de deuda. Es decir, en lugar de él negociar la deuda con el Fondo Monetario o el Banco Mundial, el gobierno peruano toma una decisión unilateral. Como resultado de eso, el Perú es declarado inelegible. Es eso, que nadie te da crédito. Y encima se van las inversiones, ya no se pueden hacer más inversiones públicas, se va la cooperación técnica extranjera y ya no se puede contener la hiperinflación y la devaluación monetaria. ¿Ya? Es alucinante. A ver, este año se calcula que vamos a tener 3% de inflación y devaluación. Todo el año. Ya, eso era 3 días de la economía del primer gobierno de García. ¿Está claro? Así de terrible. El gobierno de García en temas económicos es el mal ejemplo clásico. A nivel mundial se estudia este gobierno por las burradas que hizo, ¿no? Ojo, Vargas Llosa se convierte en un líder cuando sale el proyecto de estatización de la banca, él crea un movimiento, el movimiento Libertad, a favor de la libertad económica, ¿no? Y se vuelve un líder de oposición. El error de Vargas Llosa va a ser que después, para las elecciones del año 90, se va a aliar con Acción Popular y con el PPC. Acción Popular es la representación de la oligarquía de provincias, ¿ya? Y el PPC es la representación de la oligarquía limeña, ¿ya? Entonces Vargas Llosa, esa alianza, el FREDEMO, Frente Democrático Nacional, fue un error de Vargas Llosa y sus asesores. Si Vargas Llosa se iba solito, ganaba las elecciones. Ya. ¿Qué más? Durante el primer gobierno de Alan García hay una represión brutal porque hay Sendero y el MRTA
se expanden por todo el país y hay atentados en todas partes, hay un intento de controlar desde el gobierno este fenómeno, pero termina generando mayor represión. Ya se unifican todas las Fuerzas Armadas en el Ministerio de Defensa y la policía eran tres policías, ¿ya? La policía urbana, la Guardia Civil, una policía rural, que era la Guardia Republicana, y la Policía de Investigaciones, que era la Policía de Investigaciones del Perú, la PIP. Estas tres las unifican y no salió bien, y hasta ahora tenemos problemas por eso, ¿ya? Y las unifican para controlarlas de manera más eficiente y crear estos comandos político-militares en las zonas de emergencia, que en lugar de tratar de derrotar al terrorismo, termina reprimiendo a todos, ¿ya? Y hay una cantidad alucinante de violaciones de derechos humanos. Y a eso hay que sumarle que es un gobierno extremadamente corrupto. No es el más corrupto de nuestra historia, pero sí es el peor gobierno, ¿ya? Históricamente es el peor gobierno que ha existido, pero no es el más corrupto. ¿Se acuerdan? El más corrupto es el de Echenique, ¿sí se acuerdan? Ya. ¿Qué más? 1990, elecciones generales, y hay dos candidatos con fuerza. Vargas Llosa, del movimiento Su Frente, ¿no? El Fredemo, y Fujimori. Ojo, Fujimori es independiente, pero no es desconocido, por si acaso. He visto y he leído que dicen, no, que un desconocido. Mentira. Fujimori fue rector de la Agraria, presidente de la Asamblea de Rectores, y tenía un programa de televisión. En Canal 7 había un programa de televisión donde él hablaba de ciencia, tecnología, de las carreras universitarias, todo. A mí siempre me interesó la ciencia, la tecnología, así que veía ese programa. Outsider significa que no es de los partidos tradicionales y que no tiene un discurso ideológico definido. Un outsider es un tipo que no es de las castas políticas y que no maneja el discurso político. Es un pragmático y eso es lo que es Fujimori, ¿ya? Y Fujimori, a ver, a Vargas Llosa lo apoya Acción Popular y el PPC. ¿Y quién apoya a Fujimori en la primera vuelta? Los evangélicos, los evangélicos. Y con eso vamos a la segunda vuelta. Y a Fujimori en la segunda vuelta lo va a apoyar la izquierda y el APRA. Ahora, la propuesta de Vargas Llosa era el choque económico, liberalizar y quitar los subsidios y controles de la economía de un solo golpe, así a la mala, ¿ya? Y eso generaba temor, porque eso ya se había aplicado en Chile, en Bolivia, y generó así, desempleo, cierre de empresas, ¿no? Pobreza, terrible fue. Entonces aquí había miedo. Así que Fujimori, con sus aliados, los evangélicos, los apristas y la izquierda, hacen una campaña contra el choque económico. Y Fujimori promete que no va a haber choque. Sí, esa es la alianza, así es, no. Esos tres partidos se unen. Repito, si Vargas Llosa iba solito, ganaba. Pero Vargas Llosa termina aliándose a estos partidos que representan a la oligarquía. Repito, Acción Popular representa a la oligarquía de provincias y PPC a la oligarquía limeña. Y ese fue su error. Ah, listo. ¿Qué creen que pasó? Segunda vuelta, gana Fujimori. Y lo primero que hace en el gobierno es el shock. ¿Ya? ¿Y quién anuncia el shock? Acá está el ministro Hurtado Miller. ¿Ya? El ministro Hurtado Miller él es el que sale en televisión, ministro de Economía, que era de Acción Popular. Pero era del sector de izquierda de Acción Popular que termina apoyando a Fujimori. Por eso le dicen Fujichok, pues, ¿ya? Los primeros ministros de Fujimori, de su primera etapa, eran de izquierda y apristas y evangélicos, ¿ya? Y luego los fue sacando y se quedaron sus amigos de la agraria y los neoliberales, ¿no? Los Chicago Boys.
repito, ya le dije Chicago Boys por esto, ¿no? En la Universidad de Chicago y sus ideas neoliberales basadas en las propuestas de Milton Friedman. Entonces, estabilización económica, el choque económico, reducir la hiperinflación de golpe, quitando subsidios y el control de precios. Fue terrible. Ojo, se bajó la inflación de golpe, ¿ah? Y el valor de la moneda también se perdió de golpe. Y pasamos de 1 millón de intis el sol actual es 1 millón de intis. ¿Está claro? Y un inti eh, antes significó 1.000 nuevos soles o soles de oro. 1.000 soles de oro, un inti. 1 millón de intis, un nuevo sol. El sol actual. Esa es la evaluación en 10 años. 10 años la moneda peruana se fue al fondo del abismo. ¿Ya? Ahora, Fujimori propone un montón de reformas, independencia del Banco Central, la reforma tributaria, la reinserción en la comunidad financiera internacional, la promoción de la privatización de empresas públicas y la inversión extranjera en sectores como minería, petróleo, gas. ¿Ya? ¿Qué creen que pasó? El Parlamento se opuso. Más bien, cuando Fujimori entra al gobierno, la oligarquía lo apoya. Y la izquierda y el APRA que le hicieron la campaña se pasan a la oposición. ¿Ya? Entonces, él propone todas estas normas, pero que chocan con la Constitución. Y el Congreso no apoya. Plantea también, ¿no?, el paquete económico y plantea una serie de medidas para el combate al terrorismo. Y el Congreso no aprueba nada de eso. Pero paralelamente a eso, el Congreso investiga la corrupción, porque apenas empezó el gobierno, empezaron a chorear, ¿eh? Eso sí, el gobierno de Fujimori es muy corrupto. Incluso el año 91 hubo un niño fuerte y ese niño fuerte generó inundaciones, destrozos y una epidemia de cólera. Y Fujimori comienza, por ser descendiente de japonés, los japoneses en Japón comienzan a hacer donaciones para los damnificados, los enfermos. Y Fujimori y su familia hicieron dos ONGs, Apenkai y Aken. ¿Para qué? Para recibir esas donaciones. ¿Qué hicieron con ese dinero, productos donados? Los vendieron, pues, se apropiaron de eso. ¿Ya? Y eso incluso lo denuncia la esposa de Fujimori, Susana Iguchi, denuncia y dice así a la prensa: le pido a los hermanos y a las cuñadas del presidente que las donaciones que están recibiendo para los afectados y damnificados de las lluvias y el cólera llegue a su destino, por favor, no se queden con eso, no vendan los productos donados. Lo dijo en la prensa Susana Iguchi. Después de eso nunca más apareció en la prensa durante muchos años. Y cuando apareció la señora Susana Iguchi, apareció denunciando que su marido la literalmente la mantuvo como una prisionera y la torturaron, ¿sí? La torturaron con choques eléctricos. En serio, es parte de la historia. Ese es. Así que el año 92, Fujimori tenía el problema de que el Congreso no le aprobaba sus reformas económicas, no le aprobaba la reforma judicial para combatir el terrorismo, y encima amenazaron ya estaban investigando, la amenazaron con eh, convocar, ¿no?, al Pleno para mostrar las investigaciones sobre estos choreos. Entonces, ¿qué hace Fujimori? Ya el 5 de abril, el autogolpe, ¿no? Con su clásico
discurso de disolver, disolver. Claro, si intervienes en los poderes del Estado es una dictadura, pues, ¿ya? Democracia es elecciones libres, ¿sí? Libertad de expresión, libertades políticas y división de poderes. Si tú intervienes el Poder Judicial y cierras el Parlamento, ¿qué cosa es? Dictadura. Así de simple. Y durante un año, luego, Fujimori se gobierna sin Parlamento y con total control del Poder Judicial. ¿Ya? Así de simple. Por eso disuelve el Congreso, interviene el sistema judicial, controla los medios de comunicación. ¿Qué hizo Fujimori? A través del Poder Judicial, ya hicieron que los accionistas minoritarios de Canal 2, 4 y 5 tomen el control de las empresas y saquen a los accionistas mayoritarios que eran oposición a Fujimori. No es broma. O sea, violaban la ley. Es dictadura. Entonces, los accionistas minoritarios asumieron el control del Canal 2, del Canal 4 y del Canal 5, y esos canales hacían todo a favor de Fujimori, descaradamente. ¿Está claro? Listo. Ahora, Fujimori sabe que no puede mantener la dictadura mucho tiempo, así que convoca a un Congreso Constituyente. De ahí sale la Constitución del 93, que es la Constitución muy neoliberal, pero también que a su vez tiene muchos mecanismos de control. ¿Ya? Fujimori liberaliza la economía, pero crea estos órganos autónomos para el control, que en sí te les han explicado. El problema es que muchos de estos órganos autónomos, organismos constitucionales autónomos, el segundo gobierno de Alan y el gobierno de Humala le han quitado capacidades de sanción. Entonces tienes la Superintendencia de Banca, tienes la SUNAT. A la SUNAT sí le tienen miedo, porque la SUNAT sí puede cerrarte una empresa, pero la Superintendencia no, la Defensoría del Pueblo no. ¿Sí? Entonces hay muchos órganos que han perdido. Si tú miras la versión original de la Constitución del 93, son órganos que tienen capacidad de intervenir, sancionar las malas prácticas, los abusos, la contaminación, ¿ya? Buscan una competencia sana, pero con el paso del tiempo, sobre todo en el segundo gobierno de Alan y el gobierno de Humala, han ido cortándole atribuciones a varios órganos constitucionales autónomos, ¿ya? Esa es la cuestión. Ahora, esta constitución establece una sola cámara, ahora hay dos, pues, ¿no? ¿Se acuerdan? El próximo año van a votar por dos cámaras, por diputados y por senadores. Eh, la pena de muerte es solo para la traición a la patria, nada más, no hay más pena de muerte en el Perú. ¿Qué más? Eso es lo importante. Ahora, ojo, la Constitución no dice economía de libre mercado. Promueve el libre mercado, pero no dice economía social de mercado. Y el Estado tiene un rol subsidiario en los lugares donde las empresas privadas no intervengan. Si una empresa privada no interviene en un sector, el Estado sí interviene. Por ejemplo, en el agua y desagüe. ¿Ya? En casi todo el Perú, en los servicios de agua y desagüe los asume el Estado, porque las empresas privadas no quieren meterse ahí. En el gobierno de Toledo hubo un intento de privatizar los servicios de agua y desagüe. ¿Y qué creen que pasó? Hubo oposición y hubo un levantamiento en Arequipa, el Arequipazo. Ya está mencionado más adelante en la separata. Ya ahorita vamos a hablar de eso. Bien, ahora, eh, lo que sí se puede ver en el gobierno de Fujimori, que ya no hay matanzas en las zonas rurales, que era lo normal,
que las Fuerzas Armadas y policiales se les pase la mano y cometan excesos y violación de los derechos humanos en muchos pueblos y comunidades del interior del país, ¿ya? Pero sí vemos que en el gobierno de Fujimori violaciones de derechos humanos ya cada vez más focalizados, ¿ya? La, y se crea un grupo paramilitar que fue el grupo Colina, que eran agentes del Servicio de Inteligencia del Ejército, que hacían, ¿no?, ataques a líderes de Sendero, pero también hacían abusos, ¿no? Por ejemplo, en la matanza de La Cantuta o la matanza de Barrios Altos. En Barrios Altos estaban celebrando una fiesta y atacaron, ¿ya? Y habían atacado a un grupo que era una pollada de los dirigentes de los heladeros. Parece que ellos querían atacar a una fiesta de los senderistas y se equivocaron de dirección. Y luego ¿no? En La Cantuta fue, en la residencia de estudiantes entraron y se llevaron a varios estudiantes y a un profe. Los torturaron, los mataron y los enterraron en un descampado ahí, en una quebrada de Lima. Ya un reciclador se dio cuenta de que estaban enterrando algo y fue y denunció a la comisaría. Y justo había en la comisaría un fiscal y comenzaron a investigar y resulta que eran los cuerpos de los estudiantes desaparecidos de La Cantuta. Había congresistas fujimoristas de esa época que salieron a decir que eran restos arqueológicos, pero luego ya cuando excavaron bien, habían restos de ropa moderna, ¿ya? Y los restos humanos quemados ¿no? Tenían un jean, un pantalón, un jean, y en el bolsillo de ese jean había un juego de llaves, y eran las llaves del locker, del casillero de un estudiante en la residencia de La Cantuta. ¿Ya? Pero, ojo, hay que tener cuidado, ¿ah? Si uno cree en la democracia, la defiende. Hay gente que dice, no, si eran terroristas, aguanta. Una detención sin orden judicial, tortura, ejecución, eso no es justicia, eso es violación de los derechos humanos, asesinato selectivo, eso es. ¿Está claro? ¿Está claro o no está claro? Entonces, porque hay un principio que, si se acuerdan, viene desde la época romana, presunción de inocencia, ¿ya? Y para que a estos personajes, si eran o no terroristas, se les juzgue, tiene que demostrarlo el fiscal y tiene que sancionarlo el juez y aplicarle una norma que está establecida en nuestros códigos. Pero nunca secuestro, nunca tortura y menos ejecución. ¿Está claro? Así que en el Perú hay mucha gente que se cree demócrata, pero estaba de acuerdo con la supuesta mano dura, la represión a los terroristas, incluso torturas y ejecuciones. Eso no es muy democrático, no es nada democrático. Eso más bien eres del grupo hitleriano, eres facho, ¿ya? ¿Está claro? O sea, piensen, ¿ah? La mitad va derecho. Todos van a humanidades sociales, pero la mitad de acá va derecho, ¿ya? Bien. Ahora, eh, capturaron a los líderes de los grupos terroristas. No a todos, ¿ah? A la mayoría, a la gran mayoría. Los líderes del sendero que sobrevivieron se quedaron ahí en la selva y ya abiertamente saltaron al narcotráfico. Ahora son narcos, pues. Sendero esclavizó, por si acaso, más de 10.000 achanincas para producir coca y cocaína. Y eso se han quedado ahí. O sea, el sector de líderes de Sendero que se dedicaba al narcotráfico, esos no fueron capturados. Con el paso del tiempo han ido capturando algunos,
Feliciano es el que capturaron primero, después Artemio, pero todavía están ahí varios y se dedican a eso, a la producción de coca y cocaína. Y del MRTA capturaron a varios, algunos que no fueron capturados. Ojo, los del MRTA se escapan. Muchos líderes del MRTA son capturados entre el año 88, 89, 90. Alan García, antes de que termine su gobierno, se fugan. Todos los líderes del MRTA se fugan. O, obviamente, por ejemplo, Polay ya es de formación aprista, igual que Alan, y son de la misma generación, son amigos. Casi todos decían, bueno, Alan, el gobierno de Alan García no hizo nada para que se escapen, pues, los del MRTA, porque además muchos de estos MRTistas eran apristas, eran patas de Alan. En serio, es así, se escaparon, hicieron su túnel y se fueron, se escaparon. ¿Ya? Y luego van a ser muchos de ellos recapturados en el gobierno de Fujimori. ¿Ya? ¿Está claro? Acá se ve justamente en la revista, la carátula de una revista cuando están sacando los restos calcinados de los estudiantes de la Cantuta. Ya, elecciones del año 95. Fujimori le gana a Pérez de Cuellar. El año 95, otra vez, otro conflicto. ¿Ya? Los ecuatorianos habían hecho bases en territorio peruano. Ojo, en esa guerra, en términos militares, Perú perdió. Hay una gran cantidad de tropas peruanas muertas y aeronaves, aviones, helicópteros se los bajaron. ¿Ya? Pero en el contraataque, los ecuatorianos que estaban en su base de Tihuinza, en territorio peruano, base improvisada, ¿no? Hecha así con material rústico, eh, fue bombar- recibió bombardeo pesado y todos los que estaban acá en esta base, los ecuatorianos, murieron. Y ojo, si estás en una base hecha de material rústico y te cae bombardeo pesado, pues no encuentran nada, pues, ¿no? O sea, todos los cuerpos son destrozados, ¿ya? Y el Perú, o sea, al final los ecuatorianos piden la paz y el Perú entrega 1 kilómetro cuadrado, que es donde estaba la base de Tihuiza, ¿no? Que es una especie de cementerio de esos soldados ecuatorianos. Ahora, la paz se demoró en negociarse porque los ecuatorianos no querían aceptar ya las condiciones de la paz. Era ratificar, ¿se acuerdan? Desde la independencia hasta ahorita tuvo Jaén y Maynas. Ese, ese problema. Ahora, Fujimori, ¿qué hizo? Eh, de manera secreta comenzó a comprar armamento. Compraron aviones Sukhoi 25 y MiG-29. Ojo, aviones que se usan hasta ahora. Ya son los aviones que siguen peleando ahorita en la guerra de Ucrania. Y de pronto da la noticia. Perú compra un lote de 50 aviones de combate. Con eso Perú también rompe el equilibrio militar en los Andes y los chilenos comenzaron también a comprar armamento. Ecuador no tiene esas capacidades económicas y militares, así que termina firmando la paz. Ya, el año 98 el Acta de Brasilia pone fin. Ojo, y desde el 98 hasta ahorita ningún ecuatoriano ha vuelto a sacar el tema de Túnez, Jaén y Maynas. ¿Ya? Hasta que si tienen un crecimiento económico, les va bien, comienzan a cobrar armamento, van a salir con ese rollo. Eso ya ha pasado antes. Por eso hay que tener siempre estas capacidades disuasivas. Repito, capacidad disuasiva igual barcos de guerra modernos y aviones de guerra modernos. Eso es. Si no tienes eso, ya nos arriesgamos a que los chilenos o los ecuatorianos o los brasileños o los colombianos nos quiten territorio. Porque eso ya ha pasado.
Y en la historia, lamentablemente, las cosas malas se repiten. Las cosas buenas no, las cosas malas sí. Esa es la teoría de un historiador, Mircea Eliade, decía eso, ¿no? Lo malo se repite, lo bueno no. Entonces, ¿qué más? El año 96, en diciembre, en la residencia del embajador de Japón, se celebra el cumpleaños del emperador. Y es un tono donde van todo el cuerpo diplomático, embajadores, cónsules y los políticos a celebrar. Y ahí los del catering eran embarretistas, estaban los embarretistas disfrazados como el equipo de catering, ¿ya? Y tomaron cientos de rehenes, que luego liberan, y se quedan con un poquito más de 100 rehenes. Es una casa enorme, una casa tipo palacio. Y estos embarretistas eran, pues, recontra ingenuos también, ¿ya? Estos a nivel, si iban a una guerrilla, pues morían rápido, ¿no? Y en términos políticos eran súper ingenuos. Y el gobierno Fujimori lo que hace es ganar tiempo, ¿ya? Entonces estamos hablando desde diciembre hasta abril. ¿Y qué pasó durante esos meses? Secretamente el gobierno construyó los túneles para que los comandos, ¿sí?, vuelen el piso y entren a la residencia. Y mientras eso pasaba, paralelamente los comandos, ¿no?, desde el techo, otros comandos. O sea, vuelan el piso y al mismo tiempo entran por las puertas y las ventanas y entran por el techo. Una operación genial, brillante, que ha sido empañada porque después de la toma, agentes del Servicio de Inteligencia del Grupo Colina ejecutaron a los MRTistas heridos sobrevivientes. ¿Ya? Los comandos que vienen a aguantar no son los que violan los derechos humanos, son los del Grupo Colina. Esos sí son unos asesinos. Bueno, el gobierno de Fujimori es corrupto. Y hay una cosa loquísima, ¿no? Violan su misma constitución y dan una ley de interpretación auténtica que permite que Fujimori se presente a una segunda reelección. ¿Saben qué? ¿Quién ganó? Ganó Toledo, ¿ya? Eh, ahí en la separata está una imagen del flash electoral. Ah, no, acá está, disculpen. Uy, se movió, espérenme. Ya, ¿sale o no sale? Ahí está, la imagen del flash electoral. ¿Ven ahí? Toledo 48, Fujimori 42. Eso es lo que sale. Ya a los pocos minutos, misteriosamente cambia en todos los canales de televisión. Canales que estaban controlados por Fujimori. ¿Está claro? La oposición fue terrible, ¿ah? Marchas, protestas. El año 2000 yo ya enseñaba en San Marcos, tenía solo un curso, ¿ya? Enseñaba el curso de historia a los de segundo año de derecho. Así que un día llego y no estaban los alumnos, ¿no? Se habían ido a la marcha. En esa época ya había celulares, el año 2000, ¿ya? Era carísimo. Era un sol de esa época, un minuto. Y un sol de esa época era equivalente a $1, ¿ya? Entonces, y poca gente tenía celular. Yo sí tenía celular. O sea, estaba en un proyecto y nos habían dado celulares. Y y la chamba era en Monterrico. Entonces, de Monterrico hasta San Marcos es atravesar toda Lima. Así que
Le decía a los delegados, chicos, si van a irse a la marcha, avísenme, pero profesor es caro. Llámenme al celular y yo les pago. Entonces, me llamaban cada vez, profesor, vamos a ir a la marcha, así que no va a haber clases. Así fue. Eso fue el año 2000, ya, los alumnos de Derecho. Ahí empecé. Yo ya había enseñado antes, ya estaba, desde el año 96 enseño esa marca. Pero eso fue terrible, ¿eh? El año 2000 casi no hubo clases, por lo menos la mitad de las clases las perdimos ese año por la marcha. Ahora, hay gente de ricos, empresarios, filántropos, que apoyan causas democráticas. Y hay uno que se llama George Soros, y Soros es el que financia la marcha de los cuatro suyos, de protesta contra el gobierno de Fujimori, ¿no? Ahora, no hubo desfile del 28 de julio del año 2000, todo se hizo cerrado en el Pentagonito, en el complejo del Comando del Ejército en San Borja. Marchas todos los días, fue un desastre ese año. Y todo se cae cuando sale el video Curi Montesinos. O sea, ¿qué había pasado? Fujimori gana a la mala con fraude, pero no tiene mayoría en el Parlamento. ¿Y cómo hace? Compran congresistas, pues. ¿Por qué? Habían varios partidos que tenían congresistas que habían pagado para entrar al Congreso. Y un caso es el partido de Castañeda. Solidaridad se llamaba en esa época. Castañeda, el que fue alcalde, el famoso mudo. Mudo porque nunca da declaraciones. Este pata tenía su partido y muchos candidatos al Congreso pagaban para entrar a las listas. Y por eso desde esa época entraban al Congreso y lo que hacían era buscar obras para sus regiones, ¿sí? Para sus departamentos, y ahí es donde coimeaban. Y eso empezó en esa época. A finales del gobierno de Fujimori empezó esa corrupción, que hasta ahora es rochosa, ¿no? Entonces, Montesinos y el Servicio de Inteligencia comenzó a buscar qué congresistas habían pagado y los convence, ¿ya? Y les va a pagar. Montesinos les va a pagar, así como les pagaba a los medios de prensa, comienza a pagarle a los congresistas. Y de pronto comienzan a pasarse a la bancada del partido de Fujimori. Perú 2000 se llama, ¿ya? Ya, pues. ¿Cómo sale el video a la luz? Porque Montesinos se pelea con... Montesinos era mujeriego y tenía una amante que era una especie de administradora del servicio de inteligencia. Y la chotea. Ya esa parte es historia Magali. Historia Magali, historia Peluchín. ¿Ya? O sea, Montesinos la deja esa amante y se va con otra amante. ¿Ya? La amante, la que administraba el servicio de inteligencia es Matilde Pinchi. Y ella es la que el video no lo saca a la prensa, el video lo vende. ¿Y quién lo compra? Fernando Olivera, que era un político, que el tipo tiene plata, ¿no? Es un político rico, y él compra el video y lo saca a la prensa. ¿Ya? El Vladivideo, donde se ve que Montesinos compra y le dice que le va a pagar mensualmente al congresista Alberto Curi. Alberto Curi es hermano del alcalde del Callao, que luego también termina involucrado en las coimas de las obras con Montesinos y Fujimori. Eso fue, hicieron, ¿no? Y ahí salen los videos donde se reúne Montesinos con varios políticos fujimoristas y hacen el plan compra de congresistas. Así le llaman, ¿no? Entonces, a partir de ahora, empezamos con el plan, el proyecto compra de congresistas. ¿No? Nosotros, o sea, el Servicio de Inteligencia, vamos a averiguar quiénes son los que han metido su plata y luego ustedes los convencen.
Y una vez que ya los convencen, los traen acá para que conmigo hagan el negocio. Y como en la corrupción no se puede hacer contratos, el video era una especie de contrato. ¿Está claro? Los videos son eso. Estos Vladivideos se hicieron para eso, son como contratos, ¿ya? Para que en la otra parte luego no se haga el loco, se arrepienta de sus promesas o compromisos. Ya, el año 2000, en plenas protestas contra Fujimori y Montesinos, los Humala, ¿sí? El comandante Antauro y el mayor, no, el comandante Ollanta y el mayor Antauro, hacen un intento de golpe en la base de Locumba, en Tacna, ¿ya? Y obviamente luego rápidamente termina siendo, no los destituyen, luego Pérez de Cuéllar los defiende y Antauro termina, ¿no?, siendo destituido y Ollanta más bien lo mandan como agregado diplomático a Francia, ¿ya? Pero ya estaba a punto de caerse, ya estaba octubre, noviembre del año 2000, se caía a pedazos el gobierno de Fujimori, de tener un gran apoyo a tener un gran repudio, ¿no? ¿Y cómo se va Fujimori? Renuncia por fax, renuncia por fax, ¿sí? ¿Cómo es eso de renuncia por fax? Se va a una cumbre de la APEC, de la Alianza Económica Asia-Pacífico, y estando en la cumbre manda su fax de renuncia. ¿Qué hace el Congreso? Bueno, el vicepresidente no quiere asumir el gobierno. Y el vicepresidente de Fujimori es profesor de San Marcos, Francisco Tudela. De repente les va a enseñar a ustedes, los que van a Derecho, Ciencias Políticas, el profe Pancho Tudela, ¿ya? Y el otro vicepresidente era un empresario, el Márquez. Ninguno quiso la presidencia. Entonces, ¿quién asume el gobierno? El poder legislativo y, y eligen al congresista Valentín Paniagua, que era, ¿no?, graduado en San Marcos. Lo eligen como presidente de un gobierno transitorio o de transición, ¿ya? Y durante ese gobierno de transición, ¿qué hace Paniagua? Restablece la institucionalidad democrática, la independencia de los poderes, crea los juzgados anticorrupción, ¿qué más? Crea la Comisión de la Verdad, ¿y qué más? Pues se inicia se da el primer contrato para la explotación del gas de camisea, ¿no? Que era, o sea, el gas de camisea hace que el combustible no sea tan caro y no fluctúe tanto, pues, ¿no? Eso hace Paniagua, convoca elecciones libres el año 2001 y gana Toledo. Y Toledo continúa con la economía y gracias a sus reformas empieza el crecimiento económico, ¿no? El crecimiento económico real empieza el 2003 hasta ahorita. Fujimori lo que hace es abrir la economía, la llegada de la inversión extranjera, reinsertar el Perú al sistema financiero internacional, ¿ya? Pero no hay crecimiento, ¿no? Aumenta el empleo, eso sí, hay estabilidad económica, pero no hay crecimiento sostenido. El crecimiento sostenido empieza con el gobierno de Toledo, hasta ahorita. Ahora, las protestas, el arequipazo es eso, ¿no? La gente que no quiere la privatización de los servicios de agua y desagüe. Y al mismo tiempo no quieren la propuesta de ley de las regiones, una regionalización real. Y a estos sectores regionalistas, entre comillas, se unen la izquierda y el APRA, ¿no? Y generan una serie de marchas y protestas que empiezan en Arequipa y se extienden por muchas zonas del país. Y el Andahuaylazo es el levantamiento dirigido por el mayor Antauro Humala, ¿sí? El hermano del que fue presidente, este loquito que sale, sí, más que loquito es parece un fumón, ¿sí? Y bueno, ya hay videos donde cuando estaba preso en el penal del ejército prendiéndose su troncho.
Parece un fumón, un loquito, pero por fumón. Esos fumones que, ya, ese es el Antauro, que habla cada tontería. El Andahuaylas es eso, ¿no? Él, con un grupo de reservistas, toman la ciudad de Andahuaylas y matan a los policías. Y por eso está preso. O sea, Antauro Mala no está preso por cuestiones políticas, ideológicas, nada, nada. Él está preso por rebelarse contra un gobierno democrático y en esa rebelión matar gente, ¿ya? Mataron policías. Ahora, el gobierno de Toledo empieza también con los actos de corrupción en las obras de infraestructura, ¿ya? El caso de los sobreprecios en la carretera interoceánica. Pero hace cosas que fueron buenas. O sea, el plan Mi Vivienda, que es ¿no? El resurgimiento de la industria inmobiliaria, el proyecto Huascarán, gracias a eso se amplía la cobertura de Internet y telefonía a nivel nacional. Las carreteras interoceánicas son buenas, solo que hubo mucha corrupción en su creación. Y con Toledo empiezan los tratados de libre comercio. ¿Está claro? Bien. Segundo gobierno de Alan, ya gasto público como loco. Como hay crecimiento, gasto como loco. ¿Ya? Incrementa la burocracia. Les cuento que durante el gobierno de Toledo yo trabajé en el Ministerio de Educación y una unidad que se llamaba Investigación y Desarrollo. ¿Ya? Éramos 14 personas. Nada más, 14. ¿Ya? O sea, unidad de investigación y desarrollo. 14 puntas, 14 nada más. Terminas, yo me fui el 2005 a España a estudiar, estuve un año, primero en Estados Unidos un año, luego un año en Francia y luego el resto en España. Regreso, ya en el gobierno de Alan, ya no iba a ser funcionario para nada, pero ya no era una unidad, habían separado, había dirección de innovación, dirección de investigación, dirección de desarrollo, y cada una era 100 puntas. O sea, lo que era el 2005, 14, al 5 años después, eran ¿cuánto? 300 personas aproximadamente. El incremento en la burocracia y se crearon nuevos ministerios que no tienen razón de ser. El Ministerio del Ambiente no tiene competencias reales, pero existe y hay un montón de gente ahí trabajando que no hace nada. Y el Ministerio de Cultura igual. Burocracia, burocracia, nuevos edificios, ¿ya? Nueva sede del Ministerio de Educación, nueva sede del Banco de la Nación, nueva sede. Estamos transitando a la era digital, pero en lugar de seguir avanzando hacia eso, se crea nueva infraestructura, más plazas, más burocracia, ¿ya? Y como hay crecimiento, este crecimiento, si se acuerdan, lo hemos hablado antes, se basa en qué? En la expansión de territorio productivo, quitándoselo a quién? A las comunidades, en este caso a las comunidades indígenas en la selva. Y por eso hay rebeliones y levantamientos, y también en la sierra, ¿ya? Conga, Tía María, ¿ya? Que son zonas de sierra, mineras, que afectan a las comunidades campesinas. Y en el caso del Baguazo, los nativos se rebelaron y los apristas de ese gobierno no sabían, se creen que saben ciencias sociales, que conocen el país, pero no saben nada, ¿ya? Entonces, el levantamiento de los nativos, para reprimirlo, mandan a policías, ¿ya? Policías de comando, ¿no? Pero ahí viene un problema. Los que dirigían el levantamiento de los nativos eran ex militares. Y cuando tú vas a la selva, ves algunos de estos, ¿no? Compatriotas tienen los tatuajes del ejército. No tienen tatuaje de piraña como la gente se hace, no, tienen tatuajes. Si tienen un solo tatuaje es porque han estado 2 años en su unidad de servicio militar. Si tienen dos es porque han hecho el curso
de fuerzas especiales. Si tienen tres, es porque son suboficiales de unidades antisubversivas de selva. Y si tienen cuatro, cuídate, porque ese tipo ha tenido entrenamiento de fuerzas especiales y paracaidista. Y tienen los tatuajes. Y obviamente tú los ves, pues, ¿no? Y les preguntas y te dicen, sí, yo estuve en el ejército. Y orgullosos de verse. Y esos son los que derrotaron a Sendero y el MRTA en esas zonas. ¿Ya? Y eso se revela porque no quieren que les quiten las tierras, pues, para que haya minería, para que haya petróleo. Y Alan les manda policía. Chicos, hasta ahora murieron muchos comuneros, no se sabe cuántos, pero más de 30 policías. Y hay cuerpos de policías que hasta ahora no los encuentran. ¿Ya? Pero este gobierno fue recontra corrupto también, ¿no? Hubo más de 5.000 indultados, ¿ya? Y la mayoría narcotraficantes. Los narcoindultos se llamó ese caso. Y cómo negociaban, pues, con la cuestión del petróleo, del gas, ¿no? O sea, las concesiones hacían lo que querían. Era muy corrupto el gobierno. Ahora, Alan, antes de que lo metan preso por corrupción, ¿saben qué hizo? No, se suicidó. Bien, acá están las líneas de tiempo y las preguntas. ¿Tenemos repaso la próxima semana? Sí, ¿no? ¿Se acuerdan? Ya está, ahí está, señores. Capturen, capturen, que ya se nos acaba el tiempo. Cuídense mucho, estudien, ¿ya? Nos vemos la próxima semana en el repaso. Listo, jóvenes. Cuídense, hasta luego.